¿Cómo le digo que tiene 4,5, 4,7, 4,8? No tengo cómo hacerlo. En cambio, si mido de ese mismo acero la dureza Brinell, puedo tener varios valores entre medio, ¿no es cierto?, de la fluorita y la apatita. Y me entregan valores Brinell distintos. Entonces, eso es la primera gracia. La dureza no es ni una propiedad fundamental, pero hay escalas que permiten hacer distinciones muy finas entre un material y otro respecto a la dureza. Y lo segundo viene a continuación. Empíricamente se ha correlacionado la dureza con la resistencia máxima, lo que se llama el UTS. ¿Ya? Entonces, si yo tengo aquí un valor de dureza Brinell, puedo a través de una correlación empírica, que está representada por estas líneas, encontrar un valor de la resistencia máxima de ese material. La dificultad de esto es que hay una correlación para aceros, otra correlación para fundiciones nodulares, otra correlación para bronce, en fin, cada material tiene su propia correlación. Aunque en todos los casos la correlación es lineal, o sea, un valor de dureza entrega solo un valor de esfuerzo máximo, no es la misma correlación para todos los materiales. Hay que manejarlo con cuidado. ¿Ya? Pero la dureza sigue siendo barato y fácil de medir. En cambio, la tracción, el ensayo de tracción, hay que sacar la probeta, cortar un pedazo de material, fabricar la probeta, meterla en la máquina, medir la cuestión y después interpretar todas las cosas, medir la pendiente, determinar dónde está el esfuerzo fluencia, cuál es el esfuerzo máximo, la deformación hasta la ruptura y las áreas bajo la curva y todo eso es trabajo, es costoso. ¿Ya? ¿Se entendió el punto, no es cierto? ¿Se acordaron ahora de lo que habíamos hablado la semana pasada, antes pasada o algo así? ¿Se acordaron o no se acordaron? Bueno, y la última cosa que yo quería ver respecto del tema del ensayo de tracción es precisamente esta cosa. Que en el caso de las rocas, para los materiales cerámicos, cuando hacemos el ensayo de tracción, ¿cierto? Y estiramos el trozo de roca, lo ponemos en la máquina y lo estiramos, la resistencia que muestra el material cerámico es paupérrima, casi un chiste, no resiste mucho y se rompe rápidamente. Sin embargo, si en vez de tirar, hacer una fuerza que tiende a estirar el material, hacemos la misma fuerza pero en el sentido contrario, que tiende a comprimirlo, a apretarlo. O sea, en vez de ensayo de tracción, hacemos un ensayo de compresión, tal como aparece aquí, ¿no es cierto? Tenemos una probeta idéntica a la probeta de tracción, pero en vez de estirarla, la estamos apretando. Compresión. La resistencia de los cerámicos a la compresión es mucho mayor, mucho mayor. Varios órdenes de magnitud mayores, puede ser hasta 5 veces mayor, 6 veces mayor. ¿Ya? Entonces, en esto no hay ningún misterio. Lo que pasa es que los materiales del tipo cerámico, las rocas que uno saca del suelo, los ladrillos, el hormigón que se arma después de fraguar el cemento y qué sé yo, todos los materiales que tienen características cerámicas tienen defectos, todos. Y al tener todos defectos, todos tienen en el ensayo de tracción la tendencia a hacer crecer esos defectos muy rápidamente y se rompen con rapidez porque los defectos se ponen activos y se crecen y se hacen que la pieza colapse. En cambio, cuando nosotros ensayamos ese mismo material con los mismos defectos, en compresión, tratamos de apretarlo, esos defectos no se crecen con rapidez, sino que tienen que sobrepasar un cierto límite y ahí hay
pueden interactuar con las cargas de compresión, pero es más compleja la interacción y por lo tanto manifiestan una resistencia mucho mayor. Como resultado de esto, de que los materiales cerámicos, como las rocas, como el hormigón, como el vidrio, como qué sé yo, muchos materiales que tienen enlaces covalentes o iónicos en su estructura, ¿ya? Y que esos son los que determinan sus propiedades, funcionan mucho mejor en compresión. Entonces ustedes se preguntan, por ejemplo, ¿por qué los túneles de las minas, ¿no es cierto?, no son de techo recto, así como un túnel carretero, sino que son de arco de medio punto. ¿Ya? ¿Por qué arman los túneles de esa manera? ¿Ya? Bueno, es porque cuando el túnel queda con esa forma, las rocas que quedan expuestas en la superficie de la pared del túnel están en compresión, siempre. Están siendo apretadas y por lo tanto están resistiendo de la manera que son capaces de dar la máxima resistencia. En cambio, si el techo fuera plano, algunas rocas quedarían en tracción y esas se podrían romper con mucha más facilidad. ¿Ya? Mucha más facilidad. Entonces, al ser los materiales cerámicos muy resistentes a la compresión, aquí en Chile usamos una combinación de materiales cerámicos con materiales metálicos para construir las viviendas y los edificios. ¿Por qué? Porque el material cerámico resiste todas las cargas de compresión. Y eso pasa en todas partes del mundo, digamos. Se usan materiales cerámicos para construir edificios en todos lados. ¿Ya? Pero aquí en Chile se le agrega un refuerzo de metal. ¿Por qué? Porque no solo resisten cargas de compresión, nuestros edificios también resisten cargas que vienen en los sismos y que puede significar que en vez de estar comprimiendo un pilar, lo estemos estirando, tenga que resistir en tracción. Y sabemos que para eso los materiales cerámicos son malos. Entonces, las barras metálicas que están metidas dentro de las columnas y las vigas de los casas y las estructuras de los edificios, lo que hacen esas barras metálicas es resistir el esfuerzo cuando se aplica tracción. ¿Ya? Entonces tenemos una combinación de los mejores respuestas de los dos materiales en una combinación. Alguien me quería preguntar algo. No sé. Sí, no es para corroborar nomás. Entonces, tracción es como estirar el material. Estirarlo, claro. Ya. Que no se me había ocurrido un escenario donde se usara eso, pero ahora lo tengo. Tracción es estirarlo así. Trato de alargar el lápiz. Y compresión es apretarlo. Trato de achicar el lápiz. ¿Ya? Listo. Hasta ahí habíamos conversado antes de las vacaciones, ¿cierto? ¿Ya? Y vimos el esfuerzo de fluencia y distintos mapas de Ashby de las propiedades, el esfuerzo máximo y valores del UTS, en fin, y vimos que los aceros recocidos tenían esfuerzo de fluencia bajo y UTS bajo, pero tenían una deformación muy grande. En cambio, cuando el mismo acero, de la misma composición química, estaba templado y revenido, tenía una resistencia un poco mayor, a pesar de que la ductilidad disminuía, y cuando eran templados, nomás sin revenir, bueno, tenían una ductilidad que era casi nula, inexistente o muy baja, pero tenían una resistencia muy alta, digamos. Entonces, material templado era frágil, el material recocido era muy dúctil, y el templado con revenido era un material que combinaba alta resistencia con una ductilidad razonable que le permitía darle un buen uso a ese material. Entonces, muchos aceros, en vez de venderse en condición recocido, se vendían como templado y revenido porque así tenían una mejor combinación de propiedades. ¿Ya? Bueno, y el efecto de la temperatura, que es una de las cosas que vamos a hablar ahora, es el siguiente. Cuando las temperaturas son muy bajas, los materiales tendían a comportarse de manera frágil. Tenían alta resistencia, ¿ya? Alta esfuerzo máximo, un módulo de Young relativamente grande,
y la ductilidad era pequeña. Al aumentar la temperatura, bueno, disminuía el esfuerzo fluencia, disminuía el esfuerzo máximo, disminuía el módulo de Young, la pendiente ya no era tan grande, pero aumentaba la ductilidad. ¿Ya? Y cuando la temperatura era mucho mayor, digamos, bueno, el módulo de Young era bastante menor, la resistencia, tanto el esfuerzo fluencia como la resistencia máxima eran menores y la ductilidad era muy, muy grande. ¿Ya? Y en la zona plástica, no en la zona elástica, sino que en la zona plástica, la pendiente de la zona plástica que va variando a medida que aumenta la deformación, se llama el coeficiente de endurecimiento por deformación. ¿Ya? Bueno, después vimos el ensayo de dureza, que es una huella nomás y que la única gracia que tiene es que se puede correlacionar. La gracia que tiene es que es fácil y barato hacerlo y además que se puede correlacionar con la resistencia máxima. ¿Ya? Hay varias maneras de leer la dureza con distintos tipos de máquinas. Entonces, ahora vamos a pasar a un fenómeno que no se manifiesta en el ensayo de tracción, que no es posible percibirlo en el ensayo de tracción, que se llama termofluencia. Termofluencia, o en inglés la palabra es creep. ¿Qué significa este fenómeno, digamos? Significa lo siguiente: cuando yo tengo baja temperatura, ¿ya? Aplico un esfuerzo y el material genera una deformación. ¿Ya? Y si la temperatura sigue siendo baja, ese esfuerzo y esa deformación se mantienen en el tiempo, no cambian en el tiempo. A un esfuerzo constante, el material responde con una sola deformación que no cambia en el tiempo. Sin embargo, cuando la temperatura es alta, y ya vamos a definir lo que significa temperatura alta, ¿ya? Yo aplico un esfuerzo y inicialmente tengo una deformación, pero a medida que avanza el tiempo, esa deformación, con el esfuerzo constante, sin haber aumentado el esfuerzo, a esfuerzo constante, esta deformación es cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor y de repente podría llegar hasta la ruptura. ¿Ya? Eso a alta temperatura. A baja temperatura, yo aplico un esfuerzo y genero una deformación que no cambia en el tiempo. A alta temperatura, aplico un esfuerzo, genero una deformación inicial y esa deformación crece en el tiempo, aumenta. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos una curva típica, pero típica de lo que es el fenómeno de Creep. Acuérdense que esto es un gráfico de deformación en función del tiempo. ¿Ya? O sea, en este gráfico que está aquí es como el plano de abajo, deformación en función del tiempo. El tiempo de formación. ¿Ya? Aquí tenemos entonces deformación y aquí tenemos el tiempo. Esto ocurre a esfuerzo constante. Nosotros tenemos un esfuerzo aplicado constante que no cambia en el tiempo. Sin embargo, lo que sí cambia en el tiempo es la deformación. Ojo, el esfuerzo que nosotros aplicamos era suficiente para generar una deformación elástica, ni siquiera una deformación plástica. Una deformación pequeñita. ¿Ya? Y a medida que dejamos el esfuerzo aplicado, ni lo removemos, ni lo aumentamos, el mismo esfuerzo empieza a hacer que la deformación crezca en función del tiempo. Crezca en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, el d epsilon a dt, el d epsilon a dt se llama velocidad de deformación y aquí hay una zona en que la velocidad de deformación está en estado estacionario. Steady state significa epsilon.ss. Y se ha observado, gente que ha estudiado, que el epsilon.ss, este que es
de estado estacionario, ¿no es cierto? Que la deformación, el aumento de la deformación en el tiempo es constante, la velocidad es constante. Se puede representar, esta velocidad de deformación se puede representar como una constante por el esfuerzo aplicado elevado a n por la exponencial de una energía de activación partido por RT, donde el T es la temperatura a la cual este fenómeno está ocurriendo, obviamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo temperaturas que van variando? A baja temperatura, es decir, una temperatura inferior a 0,4 veces la temperatura de fusión en kelvins, ¿ya? Al 40%, por debajo del 40% de la temperatura de fusión en kelvins, el creep casi no existe. O sea, yo aplico un esfuerzo, hay una leve aumento de la deformación y después la deformación se mantiene constante y no crece en el tiempo. Por mucho tiempo. Si yo aumento un poco más la temperatura, bueno, primero la resistencia baja un poquito y por lo tanto la deformación elástica es un poco mayor y después tengo todo el fenómeno de deformación en estado estacionario que después se acelera y finalmente llega hasta la ruptura. Y una temperatura aún mayor, yo tengo un fenómeno que es más acelerado, o sea, se demora tiempo en llegar a la ruptura y hasta que una temperatura bastante alta, ¿no es cierto?, podría significar que la ruptura se alcance en tiempos relativamente cortos. ¿Ya? O sea, que el material falle, se rompe, no resiste bien en determinadas condiciones a ciertas temperaturas. ¿Ya? Entonces, esa información, digamos, se suele entregar en una familia de curvas como esta, ¿cierto? Donde aquí tenemos una escala logarítmica del tiempo hasta la ruptura en horas, y esta es la curva del ensayo a 900 grados, donde este esfuerzo produce a 900 grados, produce la ruptura en, qué sé yo, menos de una hora. ¿Ya? Este otro esfuerzo se demora como 1 hora 20, una cosa así. Después este otro esfuerzo que es más bajo, a 900 grados se demora, no sé, 600, 700 horas en producir la ruptura. ¿Ya? Si yo bajo la temperatura, obviamente aumenta el esfuerzo, o al mismo esfuerzo aumenta el tiempo para producir la ruptura. ¿Ya? Si bajo de 900 a 850, estos 70 megapascals, en vez de romperse a, qué sé yo, 10 minutos, una cosa así, se rompen a 1 hora, 20 minutos, 1 hora y media, más o menos. ¿Ya? Y así sucesivamente, a la medida que va bajando la temperatura, va aumentando el tiempo que se produce la ruptura al mismo valor de esfuerzo. ¿Ya? Entonces tenemos aquí una familia de curvas que representan el comportamiento al creep o a la termofluencia en castellano del acero inoxidable tipo 304. Es un tipo de acero particular. ¿Ya? Entonces, pero una familia de curvas no es una cuestión muy manejable, pues es una cosa extraña. Tengo una curva para tal temperatura, otra curva para tal otra temperatura, en fin. Un señor muy ocurrente, que se llamaba Larson Miller, ¿ya? Tenía un apellido compuesto, inventó producir una función que se llama el parámetro de Larson Miller, y que es una función que combina la temperatura y el tiempo. ¿Ya? Entonces, esa función es la temperatura multiplicado por una constante por el logaritmo decimal del tiempo. ¿Ya? En este caso, en miles, ¿no es cierto?, está la temperatura por 20 más log de t, ¿ya? Y donde la temperatura está en kelvins y el tiempo está en horas.
y ahí se obtiene un parámetro, un valor del parámetro de Larson-Miller que es un valor cualquiera, digamos. Y ese valor del parámetro de Larson-Miller nos permite resumir la curva. Porque cuando el parámetro Larson-Miller vale esto, el esfuerzo en el que se produce la ruptura es este. ¿Ya? Punto. Y ese esfuerzo, ¿cómo produce la ruptura? Bueno, a una combinación de tiempo y temperatura que generan este parámetro. Si yo aumento la temperatura, baja el tiempo. Si yo bajo la temperatura, crece el tiempo. Para este esfuerzo, producir la ruptura. Eso es todo. El parámetro me da una combinación de tiempo y temperatura y yo determinaré cuál temperatura escojo o cuál tiempo escojo y calculo el otro. Entonces, esta es una curva con el parámetro de Larson-Miller para un acero S590. Y aquí tenemos una curva de parámetro Larson-Miller para un acero refractario. Aquí tenemos el esfuerzo en miles de PSI y aquí tenemos el parámetro Larson-Miller en grados Fahrenheit hora. Lamento las unidades barbáricas, pero muchas investigaciones están hechas en inglés, así que esos bárbaros del norte usan este tipo de unidades. ¿Ya? Y aquí tenemos cómo cambian las propiedades directas. Pues la resistencia máxima, ¿no es cierto?, a la tracción, a medida que aumenta la temperatura, disminuye, y el esfuerzo de fluencia, a medida que aumenta la temperatura, también disminuye. Y la elongación, la ductilidad, ¿ya?, medida como elongación, a medida que aumenta la temperatura, crece un poco, y como reducción de área también crece un poco. Esto es para un acero refractario, un acero que de hecho se usa a temperaturas del orden de 400, 500 grados. ¿Ya? Listo. ¿Se habían imaginado ustedes que existía un fenómeno en el cual con un pequeño esfuerzo, que además está dentro de la zona elástica, si yo lo dejo ahí aplicado el esfuerzo, la probeta empieza a estirarse, a estirarse, a estirarse, a deformarse en función del tiempo hasta que podría eventualmente romperse? ¿Me pueden dar un ejemplo de alguna parte o pieza mecánica que sufra una deformación de ese tipo? Una exigencia de ese La tipo. suela de un zapato, profe. La suela de un zapato. ¿Cómo Profe, es eso? yo tengo una pregunta. ¿El Dígame. esfuerzo de fluencia se presenta solamente en los metales, ¿cierto? ¿O también en las cerámicas y polímeros? O sea, en los cerámicos y polímeros sí, también. Si uno le hace un ensayo de tracción a un cerámico o a un polímero, ¿ya? Podría obtener resultados. Te voy a mostrar un... Ya, aquí tenemos un gráfico que en función de la densidad del material nos entrega la resistencia, nos describe la resistencia del material. Entonces aquí tenemos polímeros, por ejemplo. ¿Ya? Espuma, espumas rígidas, polímero, espumas flexibles. Aquí tenemos elastómeros, gomas de butilo, silicona, que son puros polímeros nomás. ¿Ya? Aquí tenemos cerámico, y aquí están los metales. ¿Ya? El esfuerzo de fluencia entonces es alto en los metales y empieza a decrecer hasta que las espumas y ese tipo de polímeros es bajo. Pero quería mostrarte otro gráfico. Este. Un material frágil, tiene solamente zona elástica y al llegar al final de la zona elástica se rompe. ¿Ya? Cuando tiene una plasticidad pequeña o muy limitada, ¿ya? Tiene un esfuerzo de este tipo con una plasticidad muy pequeña, una ductilidad bajísima.
Cuando el material polimérico, ¿no es cierto?, es ensayado a temperatura que es semejante a lo que se llama temperatura de vitrificación, presenta esfuerzo de fluencia, presenta una deformación plástica relativamente importante y eventualmente aumenta este esfuerzo hacia el final y se rompe. Y cuando la temperatura es mucho más alta que la temperatura de vitrificación, T sub G, en el caso de los materiales poliméricos, esto tiene una capacidad de deformarse gigantesca, infinita. En realidad esto se comporta casi como un fluido. ¿Ya? Por lo tanto, los polímeros también les podemos hacer ensayos de tracción y va a depender un poco de la temperatura, si muestran o no muestran esfuerzo de fluencia. ¿Ya? Y los cerámicos se comportan así, po. O sea, casi no tienen... La fluencia y la ruptura son más o menos el mismo valor. ¿Ya? No sé si respondí la pregunta. Sí, profe, gracias. Ya. Son las 15:26. Yo pararía aquí un rato, descansaría, porque después nos toca ver una cuestión que es harto más complicada, que se llama fractura. Entonces, les propongo parar un rato, son las 15:26, volvamos a las 15:30, ¿les parece? Y ahí seguimos con fractura. ¿Quieren o no? ¿Les parece? Sí, sí, está buena la idea. Ya. Entonces vayan, tomen agua, descansen un poco, caminen. Yo voy a detener la grabación por un momento. Recording Después la stopped. vamos a reanudar y... oh, bueno, después la reanudamos y lo seguimos grabando, ¿ya? Chao, chao. Por mi parte voy a ir al baño. ¿Ya? Entonces nos vemos a las 3:30, 15:30, ¿ya?
Recording in progress. Ya, chiquillos y chiquillas. Está Matías González en la sala de espera. Ya, don Pati. Ahí estamos. Entonces ahora les voy a compartir otra pantalla. Ya, ¿alcanzan a ver bien esa imagen? ¿La ven bien? Damas y caballeros, ¿se ve bien la imagen? Sí, profe, se ve bien. Ya. Don Fermín, usted que dijo que se veía bien, ¿qué muestra esa imagen? La ruptura de o sea, la fractura de un barco. Un barco fracturado. ¿Que los metalúrgicos se están dedicando a hacer ensayos en barcos enteros últimamente? ¿Qué pasó ahí? ¿O es una utilería de una película? ¿Qué creen ustedes que Eh, pasó? no sé, debe haber sido una falla en toda la infraestructura. El barco está amarrado en el muelle. Si ustedes se fijan, está en el puerto. ¿Ya? Y en el puerto, sin navegar, por lo tanto, ahí tranquilito, ¿no es cierto? De repente, y se rompe. Y se rompe como si fuera vidrio, no como si fuera metal. ¿Ya? Entonces, ahí hay un problema. O sea, igual como el tema de que si nosotros teníamos esfuerzos bajos aplicados, esfuerzos que eran menores que el esfuerzo de fluencia, pero la temperatura era alta, aplicábamos el esfuerzo y lo dejábamos aplicado y el material se deformaba, se deformaba, se deformaba, se deformaba hasta que se rompía. ¿Ya? Que es lo que vimos recién. Esfuerzo bajo, pero constante, aplicado, y la cuestión se rompe. Ese fenómeno no es observable en el ensayo de tracción. Ya hubo que inventar un ensayo especial para eso, que se llama el ensayo de Crip. ¿Ya? Bueno, aquí hay una observación de algo que está ocurriendo que es raro. Prácticamente no había solicitación, o no mucha por lo menos. Sin embargo, el buque, ¿no es cierto?, anclado en el puerto, de repente, producto de una solicitación pequeña, como la que tienen los buques que no tienen carga, tiene este comportamiento, se rompe, y se rompe el buque completo, o sea, falla toda la estructura del buque. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ahí, Profe, cuando este tipo de cuestiones ocurren, vienen los metalúrgicos y tienen que empezar a investigar, pues, y tienen que tratar de entender qué miércoles es lo que pasó. profe, Dígame. profe, ¿falla toda la estructura o solamente la zona que se fracturó? Falla toda la estructura del barco, pues aquí está roto desde el lado de allá hasta el lado de acá. Toda la cubierta y para abajo también, todo el barco. De hecho, esta parte de aquí está apoyada en el fondo y esta otra parte también está apoyada en el fondo, por eso que el barco no se hundió. ¿Se entiende o no? Entonces, si se rompe completamente, si se rompe completamente, ¿tiene alguna importancia, digamos, o tiene alguna significancia el que este pedazo para adelante se haya mantenido entero o este pedazo para atrás se haya mantenido entero? Si este barco hubiese ido navegando, ¿a los marinos que se ahogan les importaría algo que la parte de adelante se hubiese mantenido entera? Falla todo el barco, falló completamente. No se comportó como se esperaba que se comportara. No se tenía que romper así. Y se rompió así. Ese es el punto. ¿Entienden, no es cierto?
Profe, Dígame. que el arco se haya fracturado, ¿sí tiene alguna explicación? Sí, pues, para allá vamos. Ya. Me estaba pasando algo con la... Voy a dejar de compartir. Voy a ver qué me está pasando. Profe, Dígame. le voy a preguntar algo en un paréntesis. Sí, El tema de pregúntame. las evaluaciones, ¿cuándo son? ¿Dónde lo puedo encontrar? Eso que lo estaba buscando en la página de aula y no me aparece. O tal vez yo busque más, no sé. Está en la primera presentación. Espérate, te lo digo de inmediato. Ah, muchísimas gracias. Espérate. Profe, una pregunta así como paréntesis también. ¿Dónde se están subiendo las clases grabadas? Es que tuve un problema con mi conexión de internet y no las estoy subiendo. No las he subido todavía. Ya, ok. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Aquí. ¿Qué le pasa a esta cuestión? Ya. Espérenme un poquito. Ya. Ya. ¿Se ve ahí la imagen o no se ve la imagen? Sí, sí, se ve perfecto. Ya. Entonces, hoy día es lunes 20, ¿no es cierto? Sí, sí. 20 de septiembre. Estamos haciendo la clase 1.5 y 1.6. ¿Ya? Y el viernes 24 es la ayudantía número 3. ¿Ya? El 27 tenemos la clase 1.7 y 1.8. Y el viernes primero está la ayudantía 4 y el control 2. En la ayudantía. Y después el 4 de octubre tenemos la clase 1.9 y 1.10. El 11, el lunes 11 es feriado. Lunes 11 de octubre. Pero yo voy a estar disponible para hacer un repaso virtual. ¿Ya? Ustedes me pueden hacer preguntas, qué sé yo. Y el viernes 15 es el certamen 1. 15 de octubre. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, sí, profe, muchas gracias. Listo. Después viene el bloque 2, que el 18 de octubre es feriado.
hasta el 22. El 25 de octubre empezamos. Clase 2.1 y 2.2. El 1 de noviembre, que es lunes, es feriado de nuevo. ¿Ya? El 1 de noviembre es feriado. Después, el 8 de noviembre, tenemos la clase 2.3, 2.4. El 15 de noviembre, el 22 de noviembre. El 6 de diciembre tenemos la clase 2.10 y 2.11. ¿Ya? Y el 13, lunes 13, tenemos repaso. Y el viernes 17 de diciembre tenemos el certamen 2. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, ¿de qué se trata cada clase? Bueno, Profe, la 1.5 y 1.6 que tenemos acá. Dureza, desgaste, fractura por impacto. Fractura rápida, fractotenacidad, que es lo que estamos viendo hoy día. Lo que vimos antes de las vacaciones, el 6 de septiembre, es ensayo de tracción, módulo elástico, propiedad de tracción y compresión. ¿Ya? ¿Se entiende? Después, el 27, vamos a ver fractura por fatiga, crecimiento de grieta, y vamos a ver un poquitín de estructura de acero y porcentaje del carbono. Porcentaje de carbono. ¿Ya? Y el lunes 4 de octubre vamos a ver recocido, normalizado, tratamientos térmicos de acero y deformación, recristalización, crecimiento de grano. Cambios en la microestructura de los aceros. Y ahí se termina el temario del primer bloque. profe, mi consulta es, ¿el certamen es conceptual o vamos a hacer ejercicios también, como en ayudante? Ambos, Ambos. ambos. ¿Ya? Bueno, y en el mismo esquema está descrito el bloque 2. Tenemos aceros de temple, tratamientos térmicos, soldabilidad, planchas antiabrasivas, fundiciones grises y nodulares, fundiciones blancas, Nyhart, corrosión de metales, aceros inoxidables, dúplex, austenítico, materiales poliméricos y compuestos de base polimérica. Y ahí se cierra el apretado semestre que tenemos y vamos al certamen 2 y ahí se termina el semestre. Porque no creo que les vaya a estar haciendo clase el 23 de diciembre. O el 20 de diciembre, por ahí. Eso quedará para los que están ahí en la cuerera, digamos, o temblando en el hambre, y a punto de reprobar el ramo. Esos tendrán que preocuparse por ahí por esas fechas. Los demás, los que han hecho todos sus trabajos, han ido a toda la ayudantía, etcétera, etcétera, esos debieran estar razonablemente tranquilos después del 17, que es el último certamen. ¿Estamos claros? Ya, chiquillos. Entonces vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir la otra pantalla. Ya.
Listo. Ven bien la pantalla, ¿no es cierto? ¿Se ve bien la pantalla ahí? Entonces estamos en este barco que se fracturó. En este buque aquí que no debía haberse fracturado, sin embargo, colapsó. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Y para eso tenemos que empezar a estudiar un fenómeno que ocurre en los materiales metálicos que se llama, bueno, que en todos los materiales ocurre ese fenómeno, pero en general nos va a preocupar mucho en los materiales metálicos, que se llama fractura. Lo primero que hay que saber es que hay dos tipos de fractura, fractura dúctil y fractura frágil. Ya sabemos lo que es ductilidad y fragilidad, ¿no es cierto?, a partir del ensayo de tracción. ¿Cuál era el material dúctil? De acuerdo a lo que habíamos visto en el ensayo de tracción, ¿cuál es el material dúctil? El que aguanta más antes de la deformación plástica. No. El material dúctil es el que absorbe mucha energía antes de romperse. El que tenía una gran área bajo la curva. Ese es el material dúctil. Lo vimos recién. ¿Se acuerdan o no? Y el material frágil es el que absorbe poca energía antes de romperse. No importa que tenga muy alta resistencia, o sea que el esfuerzo que hay que aplicar sea muy grande. Absorbe poca energía, es frágil. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Se acuerdan de eso o lo miramos de nuevo? Pero respóndame, pues chiquillos, ¿se acuerdan de eso o lo miramos de nuevo? Sí, recuerdo, profe. Solo que respondió una tontera. Ya. Bueno, el comportamiento dúctil del material caracteriza un tipo de fractura que se llama fractura dúctil. Y el comportamiento frágil del material caracteriza otro tipo de fractura que se llama fractura frágil. ¿Ya? Son dos tipos de fractura distintos que tienen que ver con que si el material se comportó dúctil, tiene una fractura dúctil, si el material se comportó frágil, tiene una fractura frágil. Entonces, ¿cómo es la fractura dúctil? Bueno, la fractura dúctil es porque existe mucha deformación plástica cuando se está propagando una grieta. Bueno, la fractura ocurre porque se propaga la grieta. Si la grieta se propaga con mucha deformación plástica, es una característica de fractura dúctil. Un gran consumo de energía, hay nucleación de microcavidades y hay apariencia fibrosa y la velocidad de propagación de la fractura es lenta. ¿Ya? Aquí tenemos dos ejemplos de cómo se ve la fractura dúctil cuando estamos mirándola con un microscopio electrónico. ¿Ya? Hay microcavidades, claramente estas cosas son una especie de poro, huecos, microcavidades que se formaron cuando estábamos estirando el material. ¿Ya? Y estas como fibras blancas son materiales extremadamente deformados, muy deformados, que se estiraron hasta que se rompieron en este hilito, ¿se fijan? Entonces, primero se rompió ahí, formó la cavidad se fue agrandando, quedó de pared delgada y la pared delgada de la cavidad se rompió. ¿Ya? Y por eso tiene esa apariencia fibrosa, porque este material está muy deformado. ¿Ya? Lo mismo aquí, también está muy deformado, pero los granos no eran tan redonditos, sino que eran más alargados, y por eso que se ve así esas fibras como alargadas también, digamos, que envuelven una zona alargada. ¿Ya? En cambio, la fractura frágil, bueno, esta fractura necesita que se vaya rompiendo cada pared para ir
avanzando, ¿no es cierto? Se rompe esta pared, supongamos que crece para allá, se rompe esta pared, crece toda esta cavidad. Entonces después se tiene que romper esta pared para que crezca esta cavidad, romperse esta otra para que avance para allá, y va creciendo así en la medida en que se van rompiendo estas zonas fuertemente deformadas. ¿Ya? Entonces, la fractura frágil, por otro lado, es casi sin deformación plástica. O sea, cuando nosotros ponemos dos piezas de fractura frágil juntas, coinciden. De hecho, las podríamos hasta pegar, si es que tuviésemos pegamento. Pero la forma del material no se altera mucho. Queda la fractura, pero coincide la forma general. Hay un bajo consumo de energía, el clivaje, que es la manera como se reconoce, tiene apariencia cristalina, la fractura es una fractura que tiene apariencia de clivaje, y la velocidad de propagación de la grieta es muy rápida. Se propaga casi con la velocidad del sonido dentro del material. En cambio, la fractura dúctil es muy lenta, va creciendo de a poquito. ¿Ya? La fractura frágil se ve así. Es completamente distinta, ¿se fijan? Entonces, aquí hay zonas en las que se nucleó la grieta, digamos, y avanzó hacia allá. Y aquí hay un esquema que indica cómo es el clivaje. Se origina la fractura en esta zona, en esta parte de aquí, y crece hacia allá con esta apariencia como de ostra, de concha de ostra, así que se va creciendo hacia la zona donde se va propagando la grieta. Y esa zona crece muy rápido, o sea, se origina la grieta aquí y la grieta avanza rápido y pasa al otro grano y pasa al otro grano y se propaga así muy rápidamente. ¿Ya? Bueno, la primera manera de estudiar esta cosa se vio con el ensayo de impacto. ¿Ya? El ensayo de impacto es una máquina que tiene un péndulo. Aquí está la máquina, el péndulo. Esta es la mitad de la máquina nomás. Tiene una columna aquí, un eje, de ese eje cuelga el péndulo que tiene un gran peso en la punta, que se llama el martillo, ¿no es cierto? Y este martillo impacta a una probeta, una cosita chiquitita que hay ahí. Aquí hay una ampliación de la probeta, ¿no es cierto? Este es el pedazo del borde del martillo que está ahí, que le pega a la probeta y la rompe. Y el martillo rompe la probeta y sigue hasta allá y hay una diferencia de altura. Digamos, esta era la altura inicial del martillo y esta es la altura final del martillo. Y la diferencia de altura es una energía que perdió el martillo en el movimiento pendular y eso se entiende que lo absorbió la probeta cuando se rompió. Y las probetas pueden ser planas sin ninguna cosa o pueden tener una ranura en B o una ranura en ojo de llave o qué sé yo. ¿Ya? Y el sentido es siempre el mismo. Nosotros levantamos el péndulo, lo dejamos caer y medimos la energía. Ya no medimos la deformación o el esfuerzo como en el ensayo de tracción, sino que medimos directamente la energía a través de la diferencia de altura del péndulo, digamos, directamente la energía absorbida por el material cuando se rompe. ¿Ya? Bueno, haciendo mediciones con esa maquinita que se llama Charpy o ISOT, depende de quién. ISOT le inventaron, es una forma especial de la máquina que se inventó en Estados Unidos y por supuesto usa unidades barbáricas y que se... Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Se acuerdan? Más o menos, a grandes rasgos, ¿qué funcionalidades hemos quedado para la presentación? Y Charpy se llama la máquina que se inventó en Si no me Europa equivoco, y usa unidades según eso, porque como del sistema internacional. unidades, tengo otra manera de cuál, de eso lo más, saber en cuál quedamos atrás. ¿Ya? Usa unidades del sistema internacional. Entonces, haciendo ensayos con esta máquina a distintas temperaturas de la probeta, ojo, la probeta se puede poner fría o tibia o caliente y si nosotros hacemos ensayos a distintas temperaturas, lo que vamos a ver es lo siguiente.
un material que tiene estructura FCC, ya vamos a ver lo que es esto adelante, pero es un tipo de estructura cristalina, tipo de cómo se distribuyen los átomos en el espacio. Al cambiar la temperatura, la energía absorbida cambia, pero muy poquito, ¿ya? Prácticamente no cambia, es casi constante. En cambio, otra estructura que se llama BCC, al cambiar la temperatura, inicialmente a alta temperatura absorbía mucha energía, pero después baja la temperatura y absorbe muy poca energía. Este cambio que se presenta en los materiales BCC, como el acero, que es un material BCC, salvo el acero inoxidable, ¿ya? Y ciertos tipos de acero inoxidable, no todo. Entonces, esto se llama transición dúctil frágil. A alta temperatura el material se comporta de manera dúctil, baja la temperatura y se comporta de manera frágil, ¿ya? Y esto le pasa a algunos aceros de manera característica. Bueno, ¿cuál es el efecto del contenido de carbono en los aceros? El carbono, el acero es una aleación hierro-carbono, fundamentalmente. Y en la medida en que tiene más carbono, ¿ya? La temperatura de transición dúctil frágil del material es cada vez más alta. Aquí un acero que tiene 0,67% en peso de carbono tiene una temperatura de transición de 250 grados Fahrenheit. Esos son como 120 grados Celsius más o menos, ¿ya? En cambio, si tiene 0,63% de carbono, baja la temperatura de transición dúctil frágil. Si tiene 0,53, baja otro poco, 0,43, menos todavía. Aquí estamos tomando la temperatura de transición dúctil frágil como la temperatura a la cual se absorben 15 libra-pie de energía en el ensayo de impacto, ¿ya? Y con bajísimas contenido de carbono, 0,11 o 0,01, la temperatura de transición está en el rango de los menos 100 grados Fahrenheit, ¿ya? Que es bastante bajo, bastante bajo. Por otro lado, el efecto del manganeso es exactamente el inverso, ¿ya? Cuando disminuye el manganeso, aumenta la temperatura de transición dúctil frágil, ¿ya? Cuando disminuye el manganeso, aumenta. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, si queremos que la temperatura de transición de un material, de un acero, sea baja, queremos que la temperatura de un acero sea baja, lo que podemos hacer es que tenga menos carbono y más manganeso. Entonces, de alguna manera compensar con manganeso la resistencia que se pierde al sacarle carbono, ¿ya? Bueno, aquí yo les puedo ya comentar cuál era el problema de este buque. Este buque estaba construido con un material, con un acero, que tenía una temperatura de transición dúctil frágil relativamente alta. Entonces, cuando el agua del mar estaba muy fría, el material del buque se comportaba de manera frágil. Y al comportarse de manera frágil, bastaba que tuviera una grieta pequeña, ¿no es cierto?, y que se hiciera algún desequilibrio dentro de la estructura del buque para que la grieta se propagara rápidamente como un material frágil, absorbiendo poca energía y a una gran velocidad. Entonces, cuando los metalúrgicos descubrieron eso, empezaron a fabricarse los buques con acero, como se hacen hoy día, con acero que tiene una temperatura de transición dúctil frágil muy baja. Entonces, aunque el buque vaya navegando entre medio de los hielos antárticos, igual se mantiene dúctil, ¿ya? Esa era la respuesta de qué fue lo que aquí pasó. Eso no era posible verlo en el ensayo de tracción, porque el ensayo de tracción no mide este tipo de cosas. Entonces hubo que inventar otras maneras de mirar los materiales para poder apreciar estos fenómenos, ¿ya? Entonces, la primera manera fue el ensayo de impacto,
y sobre todo hacer ensayos de impacto a distintas temperaturas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el material tiene una grieta? ¿Por qué se comporta de esa manera? Bueno, hay un señor de apellido Griffith que a principios del siglo XX, por ahí por 1914, por ahí, hizo unas publicaciones en que simulaba un material, una plancha en realidad, que tenía un agujero elíptico dentro de la plancha, ¿no es cierto? Y determinó, y tenía un esfuerzo aplicado, un esfuerzo lejano aplicado. Entonces empezó a medir a lo largo de esta línea XX que pasaba por el medio de ese agujero elíptico, cómo era el esfuerzo lejano aplicado. Entonces descubrió que a medida que nosotros nos aproximábamos al agujero el esfuerzo ya no era el mismo que estaba lejanamente aplicado, sino que era un esfuerzo intensificado, aumentado. O sea, estos agujeros sirven como concentradores, intensificadores de esfuerzo. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo máximo, este que está aquí en el borde del agujero, lo determinó que era 2 veces el esfuerzo lejano, este esfuerzo que está aquí lejano, ¿ya? 2 veces ese esfuerzo lejano por A partido por Rho sub T. A es la mitad de la longitud de la elipse y Rho sub T es el radio de curvatura de la punta de la elipse, elevado a un medio. Y si nosotros definimos un factor K sub T, que es un factor de concentración de esfuerzos, el K sub T es el esfuerzo máximo partido por el esfuerzo lejano, este esfuerzo lejano, el esfuerzo promedio, podríamos decir. Y esto resulta que es igual a 2 por raíz de A partido por Rho sub T, donde A es la mitad de la longitud de esta elipse y Rho sub T es el radio de curvatura en la punta y en el lugar donde se está considerando el esfuerzo máximo. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahora, no es cierto? Esta teoría de Griffith, uno se pregunta, bueno, pero ¿y qué tiene esto que ver con el material? Bueno, tiene mucho que ver con el material. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los procesos de fabricación para los cuales los materiales se usan para producir los productos terminados, generan defectos, generan grietas, generan, por ejemplo, en las uniones soldadas es muy, muy característico que pueden aparecer grietas. Esta grieta que está aquí, esta grietecilla que está aquí, ¿no es cierto? Es como este agujero que está aquí en el borde, ese que está ahí. Es un defecto que está en el material. Entonces, si yo llego a aplicar un esfuerzo, ese defecto va a responder al esfuerzo en función de qué tan concentrado quede el esfuerzo en la punta de esta grieta. Y puede que quede muy concentrado el esfuerzo. ¿Por qué? Porque el A de esta grieta es bastante grande y el radio de curvatura aquí en la punta es bastante chico. Entonces, el factor intensificador de esfuerzo tiene un A grande y un Rho sub T chico. O sea, este factor de concentración de esfuerzo puede ser muy grande. ¿Se fijan? Bueno. Aquí hay otras grietas que aparecen, y no solo las grietas, digamos, pueden ser poros, por ejemplo, que quedan de la fabricación a partir de metal líquido. O pueden ser inclusiones, qué sé yo, mugre, arena que se le metió adentro y queda metida adentro y genera como un defecto construido in situ, digamos, en el material. ¿Ya? Entonces, para hacer más manejable matemáticamente esto, lo primero es que las grietas reales, las grietas que se forman en el material, que aparecen en el material, el Rho sub T, o sea, el radio de curvatura es constante. Y el Rho sub T mínimo, o sea, el que es más pequeño, es del valor de una separación cristalográfica entre un átomo y otro átomo de ese orden de magnitud. O sea, 10 a la menos 10 metros, por decirlo. ¿Ya?
Entonces, si el Rho sub t es constante, quiere decir que el factor intensificador de esfuerzo queda solamente pendiente de la longitud de la grieta, el A, ¿ya? Y se determina como el grado de intensidad. El grado de intensidad es un factor numérico por el esfuerzo aplicado por raíz de A por pi. Y la grieta es estable si es que este factor de intensificación de esfuerzo es menor que un cierto valor crítico. Y la grieta crece en forma inestable si es que ese factor es igual o mayor que ese factor crítico de intensidad de esfuerzo. Y ese factor crítico se conoce como la fractotenacidad del material. Y esa fractotenacidad del material es un parámetro del material. Tan parámetro como el módulo de Young, tan parámetro como el esfuerzo fluencia, que nosotros medimos en el esfuerzo de tracción. Tenemos que medir la fractotenacidad. Y para eso se inventó un ensayo especial, el ensayo de fractotenacidad, ¿ya? Que genera una grieta, ex profeso genera una grieta dentro del material, y al generarla, después la abre y mide el esfuerzo y mide en qué momento se produce el valor crítico determina el valor crítico de la propagación de la grieta. Entonces, aquí tenemos algunos valores medidos de K1C, que además el K1C resulta en megapascales por raíz de metro, ¿ya? En metales dúctiles, la fractotenacidad es grande. En la medida que son más resistentes, aumenta la resistencia, son cada vez menos dúctiles, son más frágiles, y disminuye la fractotenacidad. Un acero estructural tiene 100, la fibra de vidrio ya tiene 60, el cemento tiene 0,2. ¿Ya? El cemento reforzado tiene entre 10 y 15, producto de las barras de refuerzo que tiene, de barras metálicas. Las aleaciones de aluminio tienen 35, 25. El aluminio puro, ¿no es cierto? Los metales puros tienen 350, o sea, casi 10 veces más. ¿Ya? Pero los aceros tienen fractotenacidades que son un tercio de las que pueden presentar el cobre, la plata, el níquel, el aluminio. ¿Ya? ¿De qué depende este parámetro, la fractotenacidad? Bueno, de la naturaleza del material. Si el material es frágil, el K1C es pequeño. Si el material es más dúctil, el K1C es más grande. De la temperatura a la cual sabemos que eso influye sobre el comportamiento mecánico. Del estado de formación en frío, del tratamiento térmico y de la composición química del material. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos una combinación de criterios de falla. Esto lo podemos expresar en un gráfico esfuerzo versus tamaño de grieta. Aquí en el esfuerzo, nosotros medimos distintos valores de esfuerzo, ¿no? Y esta línea roja indica el criterio de falla que obtenemos en el ensayo de tracción. O sea, nos quiere decir que si sobrepasamos un esfuerzo, por ejemplo, el esfuerzo de fluencia, si lo sobrepasamos, el material falla. Si estamos por debajo del esfuerzo de fluencia, el material está a salvo, no importando nada de la longitud de la grieta, nada. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos esta línea que nos da un criterio de falla, que es el que viene del ensayo de tracción. Sin embargo, aquí tenemos que el esfuerzo y A, ¿no es cierto?, el tamaño de la grieta, tienen una relación que es inversa, digamos, que tiene esta forma general. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nosotros que si estamos midiendo a un esfuerzo menor que el esfuerzo de fluencia, puede producir la falla del material. ¿Por qué? Porque esta curva es la que determina la combinación de esfuerzo y longitud de grieta que generan el parámetro crítico. Y si el parámetro de intensidad de esfuerzo es mayor que el crítico, el material falla. Si es menor que el crítico, el material no falla. Entonces, de acuerdo a esta curva que combina esfuerzo aplicado y tamaño de la grieta,
Dependiendo del tamaño de la grieta, el esfuerzo puede ser mayor o menor. ¿Ya? Por último, aquí, en este punto, hay una longitud crítica de la grieta. Una longitud crítica de la grieta. ¿Por qué? Porque aquí se cruzan el parámetro de fractotenacidad con el esfuerzo de fluencia del material en tracción. Entonces, si nosotros estamos en este cuadrante, donde el esfuerzo es más bajo que el esfuerzo de fluencia y el tamaño de la grieta es menor que el tamaño crítico de la grieta, siempre estamos en una zona segura, siempre. Si sobrepasamos el tamaño crítico de la grieta, aquí tenemos que irnos con cuidado porque el esfuerzo puede significar que aunque sea bajo el esfuerzo, menor que el esfuerzo de fluencia del ensayo de tracción, aún así el material se puede romper. ¿Ya? Como se rompió ahí el buque. Aquí hay una pregunta, se las voy a dejar planteada, pero hay un tercer problema que a mí me gustaría tratar. ¿Ya? Que si nosotros tenemos un defecto en el material, una grieta, un poro, una inclusión, cualquier cosa que signifique como una discontinuidad dentro del volumen del material, que está metido adentro, no aparece en la superficie, sino que está completamente ocluido dentro del material metálico. Y es pequeño, y por lo tanto no ofrece problema. Material con una grieta o un defecto chiquitito. ¿Ese defecto chico puede crecer de alguna manera? ¿Puede hacerse más grande? ¿Puede crecer? Ta, 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 ta. La respuesta es sí, señores, por un fenómeno que se llama fatiga, que no se ve en el ensayo de tracción, no se ve en el ensayo de impacto, no se puede apreciar en el ensayo de fractotenacidad para medir el parámetro, sino que hay que usar otro ensayo que se llama el ensayo de fatiga. ¿Y qué cosa es la fatiga? Bueno, la fatiga es un proceso de daño acumulativo, acumulativo. No es un daño que se genere por solo una aplicación de carga. No, es un daño acumulativo que se produce por carga fluctuante, o sea, cargo, descargo, vuelvo a cargar, vuelvo a descargar. ¿Me pueden dar un ejemplo de objeto que reciba una carga fluctuante? Una ¿A silla de quién se le escritorio. ocurre? Ah, perdón, Una silla de escritorio. una silla de escritorio. Un ¿Por ascensor, qué le pasa a la silla de escritorio? Cuando uno se va sentando y a la vez cuando uno se va parando, se va agotando se va rompiendo poco por poco. A mí me ha pasado por lo menos. Muy buen ejemplo. Cuando uno se sienta, carga la silla, le aplica esfuerzos, le aplica fuerzas que detonan esfuerzos, qué sé yo, la silla queda ahí sometida a esfuerzos. Si uno se para de la silla, desaparecen los esfuerzos. ¿No es cierto? Se vuelve a sentar, la vuelve a cargar. Se vuelve a parar, vuelve a desaparecer. Entonces está en un ciclo de carga, descarga, carga, descarga. Hay una receta, este es un alambre forrado, de los que viene en los envoltorios de pan de molde. Pero hay una receta que es súper conocida para cortar un alambre cuando yo no tengo alicate. ¿Qué puedo hacer para cortar el alambre cuando no tengo alicate? Tengo que doblarlo y estirarlo. Doblarlo y estirarlo, doblarlo y estirarlo, y así, si lo hago un suficiente número de veces, el alambre se va a romper ahí. ¿Y por qué se va a romper ahí? Porque ahí, en ese punto, es donde se produce el fenómeno de fatiga. Ese, que no solo hace que crezcan las grietas pequeñas, los defectos existentes, sino que incluso hace aparecer defectos ahí donde no los había, por un proceso de carga-descarga repetitivo. ¿Qué les parece?
Interesante, ¿o no, el tema? Ahora, piensen en algunas cosas, por ejemplo. Los resortes de los automóviles, ¿están sometidos a cargas fluctuantes o no? Los resortes, esos que amortiguan no amortiguan, digamos, sino que reciben el movimiento de la rueda. ¿Están sometidos a cargas fluctuantes, sí o no? Sí, profe, todo el tiempo que uno lo está usando. Pasa por una piedra el auto y el resorte ahí carga, descarga. Se cae a un hoyo la rueda y carga, descarga. Y pasa, y la misma cuestión todo el tiempo. Y pasa por un lomo de vaca. ¿Saben por qué se llama lomo de vaca? No se llama lomo de toro. Se llama lomo de vaca, por el vaca que los construyó. Pasa por un lomo de vaca y la misma historia. Y así sucesivamente. Un peldaño de la escalera para subir al segundo piso. Lo mismo que la silla. Yo subo, cargo, descargo, cargo, descargo, cargo, descargo. Bajo, la misma historia. Cargo, descargo, cargo, descargo. ¿Ya? Y así prácticamente todos los objetos, casi todos los objetos que yo uso, de alguna manera están sometidos a un ciclo de carga-descarga. Entonces, ese proceso de carga fluctuante y repetitiva es bastante más común de lo que uno piensa. ¿Ya? Y ese ciclo de carga-descarga, ojo, aunque el esfuerzo que se desarrolla en el material, producto de la carga, sea menor que el esfuerzo de fluencia, igual se produce el daño. ¿Ya? Entonces, si el daño además ocurre en un ambiente agresivo, como puede ser el agua de mar, qué sé yo, un ambiente, se habla entonces de corrosión-fatiga, porque la corrosión y la fatiga se potencian mutuamente, se apalancan, para decirlo en términos económicos. ¿Ya? Entonces, miren la consecuencia. ¿Saben lo que es esto? ¿Conocen esta foto o no la conocen? Mire, el buque que estaba aquí al comienzo, ese buque es un buque real que físicamente existió y que era un buque de un conjunto que se construyeron en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para llevar cargas con suministros de guerra desde Estados Unidos a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Se llegaron a construir más de 3.500 de estos buques, más de 3.500. Y se desarrolló un proceso de fabricación con soldadura, qué sé yo, bastante novedoso, que construía, los astilleros tenían competencia para saber quién era el que más rápido construía uno de estos buques. Eran ni una maravilla, o sea, era poco menos que una tubería, ¿no es cierto? Un casco que tenía bodega, y aquí atrás, en la parte de atrás, tenía alguna sofisticación para poner el estanque de combustible, el motor, la acomodación de la tripulación y una cosa más. ¿Ya? Y todo lo demás era espacio de carga. Los submarinos alemanes construían el que menos se demoraron en construir, el que rompió el récord de todos los tiempos, es un Liberty Ship que se demoraron desde que recibieron las planchas hasta que salió el buque navegando 5 días y 8 horas. 5 días y 8 horas. El promedio de tiempo de construcción de uno de estos buques llegó a ser algo así como 38 días, poquito más de un mes. Un mes para construir un buque. Un mes. Los submarinos alemanes no eran capaces de hundir tantos buques como los que fabricaban los norteamericanos. Entonces, aunque hundieran muchos buques, igual siempre llegaban buques con suministros a Inglaterra. Y además los submarinos los fueron hundiendo a poco y los norteamericanos podían reemplazar los buques muy rápidamente. El submarino que perdían los alemanes no lo podían reemplazar nunca más.
Entonces, estos eran los Liberty Ships. Así se llamaban, barcos de la libertad, porque eran los que ayudaron en el esfuerzo de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, una de las tecnologías más interesantes que se conoció en ese momento fue el motor jet para los aviones. El motor jet para los aviones que lo desarrollaron los alemanes con un modelo Messerschmitt y los aliados lo conocieron cuando capturaron a los ingenieros alemanes que habían desarrollado esa cuestión. Los primeros que lo usaron para un avión comercial fue de Havilland, una empresa inglesa, que fabricó un avión que hasta el día de hoy, si uno lo ve, hay algunos por ahí, fotos en los museos, es un avión que parece moderno. Es un avión Comet, así se llamaba el modelo, el Comet de Havilland, que fue construido por primera vez en los años 50. Por el 56, 57, por ahí, hicieron sus primeros vuelos. ¿Ya? Pero ¿cuál fue el punto? Un avión Comet, resulta que despegó del aeropuerto de Roma, que se llama Fiumicino, ¿ya? Iba volando por el Mediterráneo y se cayó. Y ese fue uno de varios accidentes, un avión que iba saliendo por la India, despegó y se cayó. Y el otro que iba saliendo, no sé, en Sudáfrica también despegó y se cayó. Entonces eso le hizo muy mala propaganda a los aviones de Havilland. Ese, el que salió de Roma y se cayó en el mar Mediterráneo, lo rescataron. Y encontraron que se había producido una falla parecida a esta. Y la de Havilland, en su intento por lograr que sus aviones no resultaran tan mal parados, proporcionó un avión modelo escala real para que le hicieran pruebas y ensayos. Bueno, las pruebas y ensayos consistieron, entre otras cosas, en que tomaban el avión y lo llenaron de agua. Y cada cierto tiempo le aumentaban la presión del agua y la disminuían. Y con eso simulaban el hecho de que el avión levantaba vuelo y después aterrizaba. Porque cuando levantaba vuelo, la cabina tenía presión de aire para que la gente respirara. Pero afuera del avión, la presión era muy baja. Entonces era equivalente a que estuviera inflado. Y después cuando aterrizaba, a nivel del suelo, la presión de afuera ya se compensaba, entonces ya no necesitaban una cosa tan, y era equivalente a que se desinflara. Entonces le hicieron ciclos de aumento de presión, disminución de presión, simulando los despegues y aterrizajes, ¿no es cierto?, del avión Comet. Y cuando llegaron más o menos a un nivel de despegue y aterrizaje que se generaba como en 4 o 5 años, el accidente del Comet fue el 61, entre paréntesis. Aparecía una grieta aquí en una ventana, en una de estas ventanas. Y la grieta empezaba a extenderse, y de repente crecía explosivamente y hacía que una sección del fuselaje del avión desapareciera. Entonces, esta es la típica grieta por fatiga que determinaba una falla catastrófica en un avión. No es la primera vez. El Lockheed DC-10, por ejemplo, tenía un perno que afirmaba los motores. Resulta que una vez un avión se cayó porque ese perno se rompió cuando iba despegando y tuvieron que cambiar el famoso perno por un perno de construcción distinta porque descubrieron que se fatigaba. Y así sucesivamente, varias tragedias que han impactado a la comunidad internacional han determinado estudios que han generado modelos de comportamiento de materiales. Este es el caso del avión Comet y la falla por fatiga. No era porque el acero tenía fragilidad en la temperatura, no, era por fatiga. Bueno, y este es el ensayo de fatiga. Es una máquina que hace girar una probeta que va aquí va la probeta puesta. Y esta probeta va girando. Y se le cuelgan unos pesos, entonces esto permite que la probeta, ¿no es cierto?, haga una especie de pandeo, ¿ya? Entonces, cuando está en esta posición, la parte de abajo está en tracción y la parte de arriba en compresión. Después, cuando vuelve a girar, la parte de abajo está en tracción y la de arriba en compresión. Entonces, con cada
giro de la probeta hace 2 ciclos de carga-descarga. Y con este contador de revoluciones que tiene ahí el eje, puede determinar cuántos ciclos de carga-descarga aguanta antes de que la probeta se rompa, y aquí con estos pesos puede determinar, puede establecer el nivel de esfuerzo en la parte max del esfuerzo máximo. ¿Ya? Y los ciclos pueden ser simétricos, ¿no es cierto? Que el promedio es 0, o pueden ser asimétricos, en que el promedio es 1 o más de 1. ¿Ya? Y estos son ciclos aleatorios, que son los que viven, por ejemplo, el resorte del auto, o el escalón de la escalera, el peldaño de la escalera, ¿cierto? Si pasa alguien más o menos gordito como yo, sufre un esfuerzo bastante más intenso que si pasa un niño pequeño que no hace tanto esfuerzo, digamos. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un eje cigüeñal. Los que saben algo de mecánica sabrán qué cosa es el eje cigüeñal. Pero aquí se ve el origen de la grieta, aquí es la propagación de la grieta, y esta es la zona final de la fractura. ¿Ya? Aquí hay un esquema, digamos, aquí está la iniciación, el crecimiento por fatiga, y esta es la ruptura catastrófica final, cuando ya el área quedaba poco de área resistente. Y esto es el resultado del ensayo de fatiga. A un nivel alto de esfuerzo se necesitan un pequeño número de ciclos. Este punto de transición normalmente es el esfuerzo fluencia. Entonces, si nosotros estamos aplicando esfuerzos mayores al esfuerzo fluencia, el número de ciclos suele ser muy bajo. Menor a 100 en general. Si ya estamos aplicando esfuerzos por debajo del esfuerzo fluencia, o sea, esfuerzos en el rango elástico, el número de ciclos crece bastante, más de 10.000. Pero hay un punto, algunos materiales tienen un punto en el que aparentemente por debajo de ese esfuerzo ya no hay propagación de grieta por fatiga. Hay otros que siguen propagando la grieta por fatiga, no importando cuán bajo sea el esfuerzo. Y estas grietas se ven así, se ven como conchas de almeja, digamos, porque en cada ciclo la grieta crece un poquito, crece un poquito, crece un poquito. ¿Ya? Y aquí tenemos un acero A517, ¿ya? Donde en función del esfuerzo, digamos, se mide el número de ciclos, y esta es la curva que se determina, y este es lo que se llama el límite de fatiga, ¿ya? Que aparentemente por debajo de este límite no se presenta el fenómeno. ¿Ya? Ahora, si nosotros le hacemos algún entalladura, le hacemos una muesca, alguna cosa a la probeta, y la comparamos con el comportamiento de la probeta lisa dura muchos más ciclos de la probeta que tiene entalladura. Y la entalladura es más severa, mientras el radio de curvatura del fondo de la entalladura es más pequeño. Aquí tenemos un radio de curvatura grande y aquí tenemos un radio de curvatura pequeño. El radio de curvatura pequeño de la entalladura dura muy pocos ciclos. La entalladura con radio de curvatura grande dura más ciclos, pero la probeta lisa dura muchos más ciclos todavía. ¿Ya? Entonces hay un efecto del diseño mecánico del sistema que tiene que ver con que ahí se concentran fallas. ¿Ya? Y aquí está el problema del ambiente agresivo. Si nosotros hacemos el ensayo en el aire, esto es para una aleación de aluminio. ¿Ya? Aluminio, zinc, magnesio. Si nosotros hacemos el ensayo en el aire, dura un cierto número de ciclos bastante grande. Si en vez de hacerlo en el aire, lo hacemos en una sumergida la probeta en una solución de 3% de cloruro de sodio, dura muchos menos ciclos al mismo esfuerzo. Muchos menos ciclos. Un orden de magnitud menos. ¿Ya? O sea, en vez de durar 1.000.000, dura 100.000 ciclos. Una reducción en la vida útil
bastante considerable. Bueno, y aquí ya podemos mezclar lo que hemos aprendido de fractotenacidad y lo que hemos aprendido de fatiga. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un ciclo de carga, tenemos un esfuerzo máximo aquí y tenemos un esfuerzo mínimo acá. Entonces, cuando tenemos el esfuerzo máximo aplicado, tenemos un factor de intensidad de esfuerzo máximo, que es el esfuerzo máximo por pi raíz de pi por a. Y cuando tenemos el esfuerzo mínimo, tenemos un factor de intensidad mínimo, que es el esfuerzo mínimo por raíz de pi por a. Entonces, podemos decir que tenemos un delta K, máximo menos mínimo, que es igual a un delta sigma por raíz de pi por a, donde el delta sigma está asociado con la variación de las cargas, de la carga externa aplicada. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos, en vez de medir, tenemos una probeta de este tipo, ¿no es cierto?, que se aplica carga y descarga, y se va midiendo la longitud de la grieta que va asumiendo, ¿no es cierto?, porque se ve en la probeta como la grieta va creciendo. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver cómo se propaga para un delta P, ¿no es cierto?, de 18 kilonewtons, un delta P de 9,5 kilonewtons por acá, un delta P de 4 kilonewtons y un delta P de 1,6 kilonewtons. Entonces, el número de ciclos depende del delta P, pues del delta carga. Delta carga que se aplica acá es el número de ciclos que dura en el cual la probeta alcanza el tamaño de 30 milímetros. Y el tema no es menor, porque aquí después de eso hay una ruptura. Bueno, y aquí tenemos el resumen más, ¿cómo decirlo? Que consolida la mayor cantidad de información que nosotros tenemos para poder expresar el crecimiento del tamaño de la grieta en función de un factor de intensidad de esfuerzo. ¿Ya? Tenemos aquí el factor de intensidad de esfuerzo, el delta K, en una escala logarítmica. Y por aquí tenemos la velocidad de crecimiento de la fatiga en función del número de ciclos, el de A a de N. ¿Ya? El de A a de N. Entonces, tiene que haber un umbral, tiene que sobrepasarse. Si tenemos un factor de intensidad de esfuerzo muy bajo, no hay crecimiento de la grieta. No crece la grieta. Si se sobrepasa un esfuerzo umbral, un delta K umbral, la grieta empieza a crecer. Entonces, empieza a crecer rápidamente y después, en la medida que aumenta el delta K, el DA ADN tiene un valor que en este gráfico se ve constante, pero es porque este gráfico es logarítmico, entonces se puede expresar en esta función, A por delta K elevado a M. Y después, por supuesto, sobrepasado un determinado valor máximo de delta K, el crecimiento de la grieta se acelera enormemente hasta la ruptura. Entonces, si estamos trabajando en esta zona, en la región 2, ¿ya?, donde el modelo de crecimiento de la grieta es de este valor, podemos determinar cuántos ciclos nos dura nuestro material. Y aquí tenemos un ejemplo de medición en un acero aliado. ¿Ya? Un acero aliado. Tenemos el delta K, tenemos el DA de N, ¿ya? Y aquí estos son distintos datos para distintas delta K, distintas diferencias de carga, delta P. Y caen todos más o menos dentro de la misma recta, ¿no es cierto? Y aquí está
gráfica de correlación lineal. Bueno, esta relación se puede integrar, ¿ya? Y al integrarse se llega a esta función que es una manera de los metalúrgicos torturar a todo el resto del mundo. Y lo que sí me interesa decir es que conociendo ciertos valores, ¿no es cierto?, del factor, el exponente del delta kappa, el crecimiento de grieta, el tamaño inicial de la grieta, el tamaño final de la grieta crítica, ¿no es cierto?, podemos determinar el número de ciclos que aguanta el material antes de romperse. Y eso es un valor re interesante porque si no podemos fabricar un componente que esté libre de defectos, al menos con este método podemos establecer cuántos ciclos de carga y por lo tanto cuánto tiempo nos va a durar el componente fabricado en la pieza, ¿no es cierto?, antes de que tengamos que reemplazarlo porque ya empieza a tener riesgo de ruptura. Y aquí tenemos el A y el M para distintos tipos de acero, el A y el M de la curva de París. Este A y ese M. M es el exponente, A es la constante. Entonces eso se puede medir y aquí está entregado algunos valores, ¿ya?, para acero ferrítico perlítico, acero martensítico y acero austenítico. Y el M también, ¿ya? Y no tengo nada más que conversar con ustedes por el día de hoy. No sé si les quedó alguna duda. Yo creo que les deben haber quedado varias dudas, ¿no? Yo tengo una duda, profe. Adelante. Cuando usted habló de grietas reales, esa grieta, ¿cómo se define la grieta que no tiene forma definida? No. La grieta, a ver, voy a compartir de nuevo la pantalla. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Esta es una grieta real, ¿te fijas? Ya. Porque, y cuando se pasa como en el concreto, o cuando se aparecen grietas, ¿también se pueden decir que son grietas reales o no? Por supuesto, si el concreto también cae dentro de este modelo de comportamiento. Lo que ocurre es que la grieta artificial es una construcción que yo hago, ¿te fijas? Como este corte que le hice ahí, ¿ya? Pero si a partir de la punta de ese corte yo me las arreglo para que, manipulando la probeta, ¿no es cierto?, aparezca esta cosa que es una grieta real, que es solamente dependiente del comportamiento del material y no de una influencia externa, esa es una grieta real. ¿Se entiende? Así se entiende. Ya. Esa es la grieta real. Es como las grietas que aparecen en las soldaduras. ¿Ya? En los materiales soldados es bastante común que aparezca una grietecilla ahí, o después del tratamiento térmico aparece una grietecilla. Entonces, por eso que estas grietas, después del tratamiento térmico, las grietas de soldadura son insidiosas. No porque aparezcan, digamos. Por último, uno las puede ver y las puede reconocer y arreglar, ¿ya?, sino que porque tienden a crecer. Y al tender a crecer, generan la posibilidad de una falla catastrófica en el material ipso facto. La grieta no se va a quedar ahí nomás. Va a tender a crecer en la medida en que yo esta pieza que tengo aquí soldada, ¿no es cierto?, la use para tirar un remolque, por ejemplo. Va a tirar, lo va a soltar, lo va a tirar, lo va a soltar, y de repente se va a romper. ¿Ya? Entonces, por eso que el tema es tan sensible. Porque una falla de esta naturaleza puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para alguien. ¿Ya? Y antiguamente estas cosas no se sabían que ocurrían. Hoy día sabemos que ocurren.
Imagínense un portal de refuerzo del techo, de la techumbre de un túnel minero. Ustedes que son ingenieros en mina. O un perno, ¿no es cierto?, que de reforzamiento de pared de un túnel minero, para que no ocurran los derrumbes. Si el perno se carga, se descarga, se carga, se descarga, qué sé yo, ¿no es cierto?, porque se acomoda en la roca y viene un sismo y lo reacomoda, en algún momento el perno puede romperse. Y se va a romper de manera catastrófica, pues no va a avisar ni una cuestión. ¿Ya? Ese es el punto. O sea, los materiales tienen la tendencia a expresarse de manera tal de que las fallas que ocurren cuando son muy insidiosas son fallas catastróficas, no son fallas que se avisan. ¿Ya? ¿Me expliqué claramente de qué era lo que quería decirles? A mí me quedó claro, me resolvió la duda. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, damas y caballeros? Bueno, a manera de resumen, ¿ya? A manera de resumen. Hoy día vimos varias cosas que ocurren en los materiales y que no se pueden ver en el ensayo de tracción. Y que por lo tanto son fenómenos que ocurren junto con las cosas que sí podemos ver en el ensayo de tracción. O sea, en el ensayo de tracción podemos ver la pendiente de la curva de elasticidad, el esfuerzo fluencia, el esfuerzo máximo y la ductilidad, digamos. Y podemos inferir midiendo el área bajo la curva, si el material es más o menos dúctil o más o menos frágil. ¿Ya? Pero hoy día vimos, por ejemplo, que había materiales que tenían una temperatura de transición dúctil frágil, y que eso lo vemos con el ensayo de impacto, midiendo impacto a distintas temperaturas. Primer problema que no se ve en tracción. ¿Ya? Segundo problema que no se ve en tracción. Si el material tiene una falla, esa falla puede, ¿no es cierto?, crecer de manera catastrófica si es que sobrepasa una condición crítica, que se llama un esfuerzo, un factor de intensidad de esfuerzo crítico, un K1C, un parámetro que es una propiedad del material. Entonces, eso yo no lo puedo ver en el ensayo de tracción. En el ensayo de tracción puedo estar ensayando probetas que tienen, en general ensayo probetas que son perfectas, digamos, que no tienen fallas evidentes. ¿Ya? Pero si llegaran a tener alguna microfalla de la cual yo no me percato, entre medio de todo el proceso de la tracción queda enmascarado todo el fenómeno del crecimiento catastrófico de la microgrieta. No lo veo nomás. ¿Ya? Pero ese fenómeno, si lo logro aislar, qué sé yo, puedo decir, una grieta de este tamaño va a crecer hasta tal punto y el material todavía va a ser estable porque no se va, no tiene condiciones, no sobrepasa las condiciones críticas. De ahí para adelante sobrepasa las condiciones críticas y ahí puede fallar catastróficamente el material. Poder predecir eso es súper relevante. Y lo último es que cuando yo tengo un esfuerzo pequeño aplicado, no grande, pequeño, por debajo del límite elástico, por debajo del esfuerzo de fluencia. Sin embargo, ese esfuerzo aparece, desaparece, se carga, se descarga, aparece, desaparece. Es un esfuerzo cíclico. ¿Ya? Esa acción del esfuerzo cíclico genera un deterioro en el material que yo tampoco lo observo en el ensayo de tracción. Tengo que hacer el ensayo de fatiga para observar ese deterioro. ¿Ya? Y ese deterioro puede llegar hasta la destrucción de la pieza, hasta que la grieta crece, se hace crítica y se propaga. ¿Ya? Todo eso, o sea, a temperatura ambiente, salvo la temperatura de transición dúctil frágil. Porque además, si yo tengo un esfuerzo pequeño aplicado, pero constante, aplicado, constante, a alta temperatura, el material resulta que ahora tiene deformaciones que dependen del tiempo, que hoy día se deforman a este poquito
Y aunque no cambie el esfuerzo, mañana está deformado un poco más, producto de que está respondiendo a alta temperatura. Entonces, todos esos problemas del comportamiento de los materiales son problemas que no se observan en el ensayo de tracción y que sin embargo inciden en el resultado del desempeño de las piezas y partes que yo quiero utilizar. ¿Por qué se me rompe el arnero? ¿Qué miércoles le pasa a mi arnero que está ahí y resulta que le cae neblina de agua salobre? Tiene claramente un problema de fatiga corrosiva. ¿Ya? Fatiga en un ambiente corrosivo, porque la neblina de agua salobre es como agua de mar que yo le estoy tirando encima. ¿Ya? ¿Qué le pasa a los tubos de la caldera que se rompen? Son de un material que no aguanta la temperatura y se empiezan a deformar, se empiezan a deformar, se empiezan a deformar hasta que se rompen. Tengo que cambiar el material de los tubos porque los que tengo ahora se van a seguir deformando. Y así sucesivamente. Se dan cuenta que hay varias cosas que tengo que yo mezclar como modelo de comportamiento de los materiales para que respondan mecánicamente, respondan de manera adecuada. ¿Se entendió el punto? Y no me basta con los resultados que yo obtengo en el ensayo de tracción. Necesito otra información adicional, la mayoría de las veces. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Lo único de lo que no hemos hablado, que lo vamos a ver en la próxima clase, es del desgaste. El desgaste es el único fenómeno que está correlacionado con la dureza como propiedad del material. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Estamos claros? ¿Les pareció importante lo que vimos hoy día? ¿Algún comentario? Vamos, chiquillas y chiquillos, díganme algo. A ver, don Francisco Contreras. ¿Está por ahí don Francisco? No, Franco, perdón, Franco. Franco, sí. No, sí, o sea, ya lo habíamos visto como los conceptos, pero así como en general. Ahora como que profundizamos, por ejemplo, en fractura y todo eso. Pero no, interesante saber más de, que al final nos va a ayudar a todos esos fenómenos que hizo usted, pues, de si se rompe algo, a tener más cuidado, a lo que en realidad como ingenieros tenemos que apuntar igual. Oiga, les voy a contar una anécdota. En un ramo, resulta que una de las alumnas del ramo era sobrina de uno de los mineros que quedó atrapado en la mina San José, de los 33. ¿Ya? Entonces yo le pregunté a ella, oye, ¿y tu tío no querrá venir a hablar con nosotros aquí al curso? ¿No querrá venir a conversar? Le preguntó y quiso, y vino el caballero, uno de los mineros que había estado atrapado como 70 días ahí en el fondo de la mina. Entonces él nos dijo una cuestión de la que yo no me he olvidado nunca. Meses antes de que se derrumbara la mina, meses antes, uno entraba a la mina y la sentía crujir. ¿Ya? Y no era que crujieran las máquinas, no, crujía la roca. Entonces de repente uno estaba trabajando así y se producía un silencio y de repente, así como que la roca emitía un sonido, una crujidera. Entonces uno decía, algo nos está diciendo la mina. Él no podía seguir más allá porque era un simple minero, digamos, no sabía de mecánica de roca ni una cuestión. Un ojo experto debiera haber sido capaz de decir, esta mina está generando deslizamientos en grietas entre un manto de roca y el otro. ¿Ya? Y eso significa que al deslizarse las rocas una respecto de la otra, alguna zona de la mina se está asentando.
y va a generar una falla. Hasta que la falla se produjo. Entonces, ¿cuándo se produjo la falla? Cuando el tamaño de la fisura entre un manto de roca y el otro se hizo crítico, que ya ¡pum!, se propagó catastróficamente. Eso fue todo así. Pero meses antes, la mina crujía. ¿Ya? Entonces, ojo, ese tipo de cosas uno tiene que aprender a tener un ojo, pero crítico, para poder evaluarlas y poder decir, dejemos esta cuestión porque está en situación de riesgo, de peligro. ¿Ya? La otra cosa, yo le pregunté directamente, mire, los que los mandaron a ustedes a entrar a la mina ese día en que se produjo el derrumbe eran ingenieros. Los que manejaron la mina y la gestionaron hasta desarrollar ese grado de peligrosidad fueron ingenieros. ¿Qué le quiere decir usted a los ingenieros ahora que lo sacaron del fondo de la mina 70 días después del tremendo accidente que pudo haber terminado con todos ustedes muertos? Mire, le dijo, la verdad es que lo único que yo me atrevería a decirle a ustedes es que escuchen a la gente, que no sean soberbios, que no piensen que se la saben todas, que los ingenieros pueden aprender de los obreros. Y si ahí en esa mina los ingenieros no hubiesen hecho caso, a lo mejor no se habría producido ese accidente. ¿Qué quieren que les diga? Nada más que repetirles lo que él nos dijo a todos nosotros. Aprendamos a ser humildes, a valorar a todo el mundo. Todo el mundo tiene conocimiento que nos puede comunicar, sabiduría que nos puede a nosotros hacer más sabios. Ojo, y estamos hablando de comportamiento mecánico de los materiales. ¿Ya? De ese comportamiento del cual puede depender la vida de mucha gente. ¿Ya? Ya, chiquillos. Quedamos hasta aquí. Nos falta el tema de desgaste abrasivo para la próxima clase. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Don Franco, ¿alguna pregunta? No, pregunta no, profe. Qué bien. Ah. Un poco de estudio y quedo listo. Ya. Ya, Muchas pues, gracias, entonces, profe. léanse los capítulos 6 y 7 del Askeland de nuevo. Si les salta alguna duda, me la pueden mandar por correo, qué sé yo. Voy a tratar de ponerme al día con las clases que les debo, digamos, porque no pude hacerlo la semana pasada y ya estoy tratando de ponerme al día, ¿ya? Profe, la siguiente clase va a ser del capítulo 7. No, les voy a escribir dónde tienen que leer para ver el tema del desgaste abrasivo y la otra cuestión que vamos a ver la clase de la próxima semana, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya. El capítulo 7 llega hasta lo que vimos hoy día. No más que eso. Sí, ya lo leí. O sea, el 6 y el 7 son la combinación de las dos cosas. Ya, chiquillos. Nos vemos entonces el próximo lunes, chiquillas y chiquillos, ¿ya?